Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver. Dejaron a España al borde del rescate, dejaron a España con todos los desequilibrios económicos posibles, dejaron a España en recesión. 17 de septiembre de 2014. No pienso pactar con populistas de los que hay en nuestro país. 12 de septiembre de 2014. Podemos es populismo. Señor Pedro Sánchez, esa es la credibilidad del partido al que usted representa en esta Cámara. Y a partir de ahí, ustedes no pueden pretender que nadie se los tome en serio, porque es absolutamente imposible. Ahora ponen al señor Sevilla a ver si arregla esto. Venga, buena. Un presidente del gobierno tan radical como para ser capaz de mandar mensajes al móvil de un delincuente que entraba en la cárcel con cuentas en Suiza. Y eso es lo que ha hecho usted, señor Rajoy. Eso sí que es radical antisistema. Bueno, yo creo que la aplicación de la normativa europea, de la aplicación española, significa la aplicación general para todos los presos en las mismas condiciones. Y todos sabemos que la ley de dispersión no es una ley de dispersión general, sino que es una ley de dispersión excepcional. En ese sentido, creo que no existen motivos, creemos que no existen motivos para seguir manteniendo las condiciones de excepcionalidad. Insisto, la salida es tan sencilla como aplicar la normativa española y la normativa europea en términos de derecho penitenciario. Pues vemos como al final Pablo Iglesias, en cuanto sale de España y se quita ese barniz, pues la cabra tira al monte y acaba justificando lo injustificable y sobre todo se acaba acordando de los matarifes, de los asesinos que están en la cárcel, en vez de acordarse de las casi 1000 víctimas que hay en España. Al señor Iglesias le preocupan mucho más los verdugos que las víctimas, porque todavía estoy esperando que exija a ETA claramente la disolución y que tenga una palabra compasiva y cercana a las víctimas del terrorismo. Y porque se ha avanzado, porque Grecia ya ha presentado una propuesta en la que efectivamente pues da marcha atrás en muchas de las cosas que dijo en su día, y creo que es muy positivo que lo haya hecho. El gobierno griego no ha informado bien a sus ciudadanos, y el partido político que tiene la mayoría en este momento en Grecia no le dijo la verdad absoluta, le dijo una media verdad a sus ciudadanos, que estamos en un escenario de soberanía compartida, no de soberanía absoluta. Fernando, muchas gracias por tu labor al frente de la Resistencia. Sigue adelante, que en la retaguardia tienes a los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid en lucha. Sí, señor. Gente maja, gente sana, ¿qué diría mi abuela? Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera un día más. No nos hemos marchado definitivamente, no han podido con nosotros. Sé que algunos decían, joder, Fernando, parece que... ¿Qué te ha pasado después del impacto con Maruenda? ¿Que te has venido abajo, que no has hecho el programa? No ha tenido nada que ver. Es verdad que el viernes se me atragantó una espina y el lunes se me atragantó Maruenda, pero no ha tenido nada que ver con la difusión de este programa. El problema es que, sabéis que estoy sometido a una cierta supervisión médica, una cierta rutina, y entonces cada cierto tiempo me llaman y tengo que ir a hacerme unas pruebas. Y eso es lo que había ocurrido, por eso tampoco he dado más explicaciones, porque no merecía más explicaciones que esa, forma parte de la rutina. Muy buenos días a todos, os he echado mucho de menos porque sí que he seguido ayer en directo los mensajes de la gente que de pronto
bueno, echaba de menos el programa y os lo agradezco muchísimo. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás sola. Aunque traten de decirte que eres la única voz discrepante que queda. Y aquí tu voz es escuchada y no solamente escuchada, es agradecida y es valorada. Por eso tenemos un hashtag para que la expreses a través de Twitter, La Cafetera Ley Mordaza no, La Cafetera Ley Mordaza no, porque además es fantástico, como conseguís que todos los días sea trending topic, pues siempre que puedo y se me ocurre un juego de palabras adecuado, intentaremos que sean mensajes dirigidillos, digamos, que envíen un mensaje a ciertas personas, ¿no? La Cafetera Ley Mordaza no, así lo van a tener de trending topic toda la mañana para que se acostumbren a verlo. La Cafetera Ley Mordaza no, sabéis que entra en vigor el próximo día 1, el miércoles que viene, el 1 de julio. A partir del 1 de julio van a cambiar mucho las cosas legalmente, se va a dificultar mucho la discrepancia, se va a dificultar mucho la protesta y vamos a estar en contra, como no puede ser de otra manera. También, mensajes de audio podéis dejar a través de WhatsApp, mensajes de audio a través de WhatsApp, en el 627-002-002. Apunta este teléfono en tu aparato, en tu móvil, apúntalo. Especialmente agradecido, además, estoy con los expatriados, me encanta, me fascina, me ilusiona muchísimo cada vez que conecto alguno de los mensajes de audio, porque además me pongo los casquitos por la noche y me escucho unos cuantos de los que han llegado. Llegan muchísimos. Pero a lo largo de este programa, como vamos a comentar la ley Mordaza, sí os pediría que estén referidos precisamente a eso. Os diré que estoy absolutamente entusiasmado con el nivel de algunas de las reflexiones que llegan. Es una pena porque, claro, muchos de los que han enviado después los oyentes lo envían a lo largo de la tarde o de la noche. Entonces, a veces quedan un poco desconectados los temas porque eran los temas del día anterior. Pero bueno, como son temas que se siguen manteniendo a lo largo de la semana, pues... Pero en fin, el caso es que llegan muchos mensajes muy interesantes. Hoy vamos a hablar con César Strawberry. César Strawberry, ¿sabéis que fue detenido en el marco de la operación Araña 3 y en una detención absolutamente surrealista, un músico que sabéis que tiene una enorme proyección, que es muy reconocido, que es autor de alguna que otra banda sonora muy importante en este país, pero además que tiene unas letras muy provocadoras, muy conocidas, y que yo creo que retrata perfectamente ese cambio de paradigma que se está viviendo en ese país y ese acoso a la libertad de expresión, esa fuerte y tan dura persecución que se está haciendo contra la crítica social. En fin, hablaremos con él ahora en unos segundos. En todo caso, un saludo principalmente a quienes están escuchando este programa desde el extranjero, a nuestros expatriados, a los que tuvieron que dejar el país buscando trabajo, a quienes agradecemos muchísimo esos mensajes que nos llegan desde todas partes del mundo, que nos entusiasman. Hola Fernando, como formo parte de la retaguardia londinense, no puedo enviar mi opinión en directo al programa, pero sí quería deciros que disfruto mucho del análisis diario y de las entrevistas que hacéis en La Cafetera, y sobre todo me hace mucha ilusión poder decir eso de hola, soy María y yo también soy la resistencia. Y así uno tras otro van llegando de gente de fuera del país, de dentro del país, de colectivos muy diferentes. Hemos escuchado antes a colectivos de bomberos, algún policía ha dejado algún mensaje también. En fin, de todo tipo. Os agradezco muchísimo. 627-002-002 para enviar esos mensajes de audio, dejar esos mensajes de audio de WhatsApp. Y aquí, a lo largo del programa, os pido que os refiráis eso a la ley Mordaza, porque utilizamos ese hashtag y que no dejéis de utilizarlo en Twitter, para que enviemos ese mensajito. La Cafetera, ley Mordaza, no. Vamos a hablarlo, vamos a ver los mensajes vamos a ver las portadas de los periódicos y ver la forma en la que se están expresando las oligarquías mediáticas. Y también hablaremos un poquito de Maruenda, si queréis, porque me lo estáis pidiendo, ya estoy viendo algunos mensajes. Sí, no pasa nada. Gracias Ana Pastor también, que está escuchando el programa, acaba de retuitearlo. Un beso. El hambre es un crimen. Nosotros tenemos derechos. Y tenemos derecho a no comer de la basura. Nosotros tenemos derecho a una vida digna, a que nuestros padres tengan trabajo y a ser felices, porque no lo somos. Sin embargo, no queremos perder la alegría de la vida.
Fernando. César. Buenos días. Radiocable.com. César Strawberry, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, fuiste detenido en el marco de la Operación Araña 3 por unos tuits. ¿La acusación que se te formula cuál es, César? Pues la acusación es nada menos que apología del terrorismo en Twitter y humillación a las víctimas. Y tienes que declarar el viernes. Tengo que declarar el viernes, sí. ¿Y con qué expectativa acudes? Pues yo acudo con una expectativa de tranquilidad y de poder explicar las cosas. Oye, todo esto, a mí me parece alucinante lo que está pasando. Estamos viviendo un clima absolutamente macartista, tú lo has definido así, una caza de brujas, una persecución absoluta. Pero hay un episodio concreto en tu detención que me parece surrealista, que es, te arrebataron el teléfono móvil, ¿no? Sí, yo entiendo que para cualquier asunto relacionado con poner algo en una red social está existiendo una desproporción absoluta en las medidas policiales que se adoptan, porque a mí si a mí me llaman para declarar ante un juez, pues yo hubiera ido como cualquiera. Es decir, no sé dónde sacan, no sé por qué quieren crearme ese halo de delincuente, ya de presunto delincuente, y que te vayan yo voy hacia mi moto por la mañana a las 9 y de repente me abordan 5 agentes de policía. Quiere decir que es una cosa completamente desproporcionada y me detienen y me incautan mi móvil, me combinan a dárselo y a darles a mí el PIN. Les interesa muchísimo mi móvil y bueno, pues es algo que contraviene totalmente mis derechos constitucionales en cuanto a privacidad, lo que no sé si es que en realidad lo que me da la sensación es de que buscan mis contactos para ver si, pues para perjudicar a determinados políticos emergentes, como puede ser Pablo Iglesias, que es amigo mío, o determinada gente de izquierdas, como puede ser Willy Toledo, que también lo es, o un montón de amiguetes que tengo. Claro, porque en realidad el delito por el que se te acusa es por haber publicado en Twitter unos mensajes. Desde luego no sí. Por las comunicaciones que tú puedas tener, ni por las conversaciones, ni por los contactos, ¿no? Es decir, a ti por lo que se te está acusando es por una serie de mensajes que publicaron en Twitter. ¿Tú has tenido oportunidad de leerlos? Porque entiendo que de otra manera, si no te acordarías de mensajes de hace no sé cuánto tiempo, pero ¿has tenido oportunidad de volver a leerlos? He tenido oportunidad de volver a leerlos porque figuran en el auto, sí. Son 9 tweets y bueno, pues es lo que es de lo que voy a hablar el viernes ante el juez. ¿Y tú esos mensajes cómo los definirías tú? Yo de esos mensajes prefiero, antes de referirme a ellos, hablar ante el juez por un poco por mínimo respeto a la justicia. A partir de ahí ya podría hablar de ellos. De momento prefiero no hablar de ellos. Pero, vamos, son supuestos mensajes. Mi móvil ha estado expuesto a cualquier tipo de manipulación por parte de las fuerzas policiales durante 10 días, desde que se me detiene hasta que se solicita al juez el permiso de incautación del móvil. Entonces yo no voy a hablar de algo que en realidad, primero, los tweets que a mí me enseñaron son de hace año y medio, con lo cual, vamos, si tuviera yo una memoria tan minuciosa, lo que hubiera hecho habría sido unas oposiciones a notaría. Pero aparte de eso, creo que lo que están buscando son otras cosas, que lo que están buscando es, a mí como personaje, utilizarme, lo que buscaban con la detención es utilizarme de cabeza visible de una noticia que surge de detención de 22 personas en la Operación Araña 3, que surge a 5 días de unas elecciones que al partido del gobierno parece ser que se sospecha que les iban a salir poco favorables. Es decir, yo creo que es toda una maniobra política de caza de brujas en la cual, de hecho, luego cuando se me detiene a mí, el único rostro, el único nombre completo que trasciende a los medios es el mío. No se habla de nadie más. Entonces se busca una persona de un perfil. Precisamente, además, hay algo muy irónico también en la detención, y es que se produce el día antes de una protesta del mundo de la música, que era el Día Sin Música, un día como contra la subida de Liga de Montoro. Entonces a mí todo esto me suena, no puedo menos que sospechar que hay mucho de montaje policial y montaje político. Sabes que ocupó durante unos días tertulias, has tenido oportunidad de escuchar, de ver lo que se decía sobre la detención, lo que se decía sobre tus letras, sobre tus mensajes.
Pues no me he dedicado a porque hay tantísimas tertulias de impresentables que prefiero no tengo ni mucho interés en escuchar ese tipo de cosas, la verdad, pero no me cabe duda, porque conozco cómo funciona el sistema de la caverna mediática de este país, de que además todo esto se hace con una intención, que es colocarte en la picota para ser ya juzgado mediáticamente y que tu presunción de inocencia, tu privacidad, todo eso desaparezca. Y hay que tener en cuenta que yo soy una persona que vive de la música, que trabajo habitualmente con ayuntamientos. Todo esto cercena mis derechos constitucionales a la propia imagen y directamente mi derecho al trabajo, porque lo que se está haciendo es decir cosas de mí públicamente que en absoluto están probadas. ¿Has notado que tenga consecuencias? ¿Esto ya las ha tenido contigo, consecuencias laborales? Empieza a tenerlas, algunas reservas que hay empiezan a caerse y bueno, sí, empieza a tenerlas. Es algo que ya le pasó a Sociedad Alcohólica en su día, cuando pasaron por un trance semejante y bueno, así funciona. Es algo que se hace para eso, para atacar directamente tu derecho al trabajo. No. ¿Tú tienes la sensación de que has enaltecido el terrorismo alguna vez? En ningún momento, eso jamás en mi vida, para nada. ¿De estos mensajes tampoco? De los mensajes no voy a hablar, de los supuestos mensajes no voy a hablar ahora. Como he dicho, prefiero hablar ante juez. Aquí lo que parece evidente es que se está produciendo en este país, César, todo un blindaje de lo políticamente correcto y una persecución absoluta de la discrepancia, incluso del sarcasmo. Se están viviendo, lo vemos con la ley Mordaza, que sabes que entra en vigor dentro de unos días, el miércoles de la semana que viene. ¿Toda esta disputa tú la has observado, todo el debate en torno a la ley Mordaza? Hombre, por supuesto, yo creo que estamos viviendo un momento de regresión de las libertades en general en los últimos años y bueno, la ley Mordaza es un atropello a las libertades del ciudadano, a los derechos civiles y bueno, concretamente a la libertad de expresión se busca sobre todo controlar algo que parece que escapa al control del gran hermano, que es el tema de Internet. Parece ser que Internet se les escapa un poco de las manos. Entonces, no están legislando para criminalizar la opinión, para criminalizar la disidencia política, para criminalizar afinidades ideológicas que no sean exclusivamente las del gobierno. Todo eso es hacia lo que está tendiendo esta ofensiva perfectamente calculada para callar al ciudadano. Pues César Strawberry, el viernes tienes que declarar. Mucha suerte, César. Gracias por atender esta llamada. Muy buenos días. Muchísimas gracias y a ti por la cobertura y mucha suerte con la cafetera. Un abrazo. Radiocable.com. Este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Pues sí, ya lo habéis escuchado. Me vais a permitir, además, al hilo de esto, que abramos una página del cuaderno de bitácora. 24 de junio del año 2014, miércoles. Cuaderno de bitácora. Esto es por si algún día alguien encuentra la grabación dentro de 2500 años, que sepa que no todo era lo que habían dejado escrito los medios de comunicación principales, que no todo era eso. Y lo digo porque se puede discrepar o no, le puede a uno gustar más o menos el sarcasmo, le puede gustar más o menos la sátira, las bromas, o no, pero lo que no se puede es convertir en delito. Porque lo que es evidente es que no lo es, y se está convirtiendo en delito, se está criminalizando. Y no me refiero solamente a la detención de César Strawberry, que también, desde luego, es detenido, se filtra a los medios de comunicación, se vulneran todos sus derechos, se le machaca públicamente, se le criminaliza, se exhiben solamente esos dos descontextualizados, esos dos tweets, esos 9 tweets, de los cuales hay uno que es uno más polémico, que se refiere a Ortega Lara, el resto son más o menos generales, pero se le criminaliza públicamente. Y más allá de la crítica social, como ocurrió en el caso Zapata, o de la crítica política, que se le exigen responsabilidades políticas porque lo ocupa, el caso es que el hecho es que César Strawberry no tiene ninguna responsabilidad política. En fin, él tiene todo el derecho, le guste a quien le guste,
a ejercer el sarcasmo, la sátira, la crítica de la forma en la que él considere oportuna. Bueno, pues es criminalizado y todo esto enmarcado en un territorio donde el Partido Popular se desenvuelve muy bien, muy bien. A 24 horas de unas elecciones, a 2 días de unas elecciones, vaya, y hablando, como siempre, de ETA, del terrorismo, de la falta de impudicia para con las víctimas, en fin, bla, 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 lo que el Partido Popular, el discurso que maneja perfectamente, y la seguridad. Y mucho ojo, porque todo lo que ha ocurrido con César Strawberry no es un hecho aislado. Es que el miércoles entra en vigor en España la ley Mordaza. La ley Mordaza, que como sabéis perfectamente es una ley a través de la cual asuntos que no eran delito, se convierten en perseguibles civilmente, políticamente, lo cual constituye, sin ningún género de dudas, un ataque a la libertad de expresión como no se ha vivido en este país. Y es macartismo puro. Es una auténtica caza de brujas. Y ojo, mirar para otro lado es consentir, en este caso. Sabéis que hay normas aquí, por ejemplo, la forma en la que se va a criminalizar impedir un desahucio o no dejarse identificar por la policía, negarse a ser identificado en ese momento, la negativa a disolver reuniones o manifestaciones cuando la autoridad lo ordene, incluso la entrada en lugares de culto, la irrupción en lugares de culto, en fin, que tiene una serie de cosas que si las viésemos en Rusia, bueno, ya claman algunos por lo que sucede en Rusia. Luego, cuando sucede aquí en España, a su dictado, entonces ya las tertulias no hablan de eso, ¿no? Las de la TDT. En fin. Bueno, el caso es que estamos viviendo un auténtico ataque, una auténtica persecución a la libertad de expresión. Sabéis que hay un montón de colectivos que están en contra de esta nueva ley Mordaza, que entra en vigor, como digo, el miércoles de la semana que viene. Muchos colectivos, entre los que están todas las organizaciones ecologistas. Entre otras cosas, se van a perseguir muchas de las acciones, se les va a perseguir civilmente con unas multas elevadísimas, muchas de las acciones que ejecutan, ¿no? Así que vamos a hablar de eso, de la ley Mordaza. Y el teléfono está abierto. A partir de aquí, claro, puede suceder cualquier cosa, porque vamos dejando que vayáis opinando. Yo voy lanzando los audios sin escucharlos previamente. Este es vuestro programa. Frenético estoy. He tenido que salirme del trabajo, pedir un justificante porque me he dejado el móvil. ¿Cómo me voy a quedar sin la cafetera? No, soy un yonki. Pero vamos a ver, menudo tierro, no estoy pidiendo que os pronunciéis. Claro, es la disidencia. No estoy pidiendo que os pronunciéis acerca de la ley Mordaza. Hola, cafeteros. El martes, el periodista Antonio Maestre escribió un tuit en el que ponía: las víctimas de ETA solo se acuerdan de sus familiares cuando hay subvenciones. Y luego añadió otro diciendo: perdón, eran las del franquismo, haciendo referencia al mensaje que envió Rafael Hernando cuando hablaba sobre las víctimas del franquismo, que todos conoceréis. Pues Antonio Maestre ha escrito un artículo muy interesante en La Marea explicando las reacciones que ha recibido de distintos bandos y sobre el problema de la falta de contexto en Twitter. Espero que os interese. Nacho, desde Boston, muchas gracias, Nacho. 627-002-002, 627-002-002. Es el mensaje, ese es el número de teléfono a través del cual podéis dejar vuestros mensajes de audio de WhatsApp. Mensajes de audio de WhatsApp. Y dice también, Tito, Alfon Libertad, la propia ley prohíbe lo que están haciendo, buscar mensajes indiscriminadamente para después ver si hay delito. Cora dice, mala es la ley, peor es que el Partido Popular no haga caso a los observadores internacionales. Ahí lo dejo. Y también dice Enrique Quesada, se ha desempolvado el fuero de los españoles, la ley de vagos y maleantes, la calle es mía. Recuerda, Enrique Quesada. Y lo peor de todo es que el que se salga del discurso que impera, del discurso oficial, inmediatamente es criminalizado, porque cualquier mensaje que discrepe del gobierno en su ámbito de aplicación, por ejemplo, de la ley antiterrorista, de toda esta criminalización que hacen ellos,
es inmediatamente expulsado de todos. El último ejemplo muy claro lo hemos tenido al hilo de unas declaraciones que, como sabéis, hizo Pablo Iglesias en el extranjero, en un medio de comunicación internacional, que luego han tenido mucha repercusión en diferentes medios de comunicación, al hilo de sobre la dispersión de presos en Euskadi, ¿no? Sabéis que fue en New Left Review sobre los presos de ETA. Os recomiendo que, lejos de dejaros llevar por lo que dicen en España que dijo Pablo Iglesias, vayáis al artículo original. Nosotros os hemos hecho un pequeño resumen en Radio Cable. En la portada de radiocable.com tenéis resumidas las palabras de Pablo Iglesias del artículo original, ¿no? Y allí Pablo Iglesias publica su artículo, Understanding Podemos, donde además respondió a una serie de preguntas de la publicación, y en una de ellas es donde afirma: en estos últimos años, el conflicto en el País Vasco ha perdido parte de su centralidad, algo esencial para el régimen a causa del alto el fuego y luego del abandono de la lucha por ETA, aunque todavía hay entre 400 y 500 presos encarcelados a cientos de millas de sus familias. Sigue siendo un problema político trágico, pero a medida que la cuestión vasca ha ido perdiendo centralidad, la catalana se ha vuelto cada vez más prominente. Si de ahí se puede deducir, como han estado haciendo, que Pablo Iglesias apoya a los verdugos y no a las víctimas, como ha dicho ni más ni menos que el ministro del Interior. Al señor Iglesias le preocupan mucho más los verdugos que las víctimas, porque todavía estoy esperando que exija a ETA claramente la disolución y que tenga una palabra compasiva y cercana a las víctimas del terrorismo. Vosotros me diréis. El texto lo tenéis en Radio Cable, donde podéis ver la literalidad. Pero claro, cualquiera se sale del discurso oficial, porque la cascada de insultos que llegan a continuación hace que luego los discursos, los mensajes, queden perfectamente enmarcados en la prensa. Porque también se pronunció Pablo Casado, que, como sabéis, es el nuevo portavoz dentro del Partido Popular, acostumbrado a lidiar en las tertulias políticas, convierte después las comparecencias políticas pues en un espectáculo que poco tiene que ver con la profundidad que uno le exigiría a un político. Pues vemos como al final Pablo Iglesias, en cuanto sale de España y se quita ese barniz, pues la cabra tira al monte y acaba justificando lo injustificable y sobre todo se acaba acordando de los matarifes, de los asesinos que están en la cárcel, en vez de acordarse de las casi 1000 víctimas que hay en España. Lo que es increíble es cómo se acaban enmarcando aquí los mensajes y cómo te convierten inmediatamente en un criminal. Teníais que ver cómo estaban ayer algunas tertulias políticas en España, ¿no? Algunas tertulias de la noche en la TDT. Pero en fin, lo podéis suponer, especialmente nuestros expatriados, creo que lo imaginan, que lo sospechan. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. La ofensa de Iglesias a las víctimas está penada con cárcel. La ofensa de Iglesias a las víctimas está penada con cárcel. Lo dice el periódico La Razón en su portada. Hoy, el artículo 578 del Código Penal sanciona la humillación a las víctimas. Humillación a las víctimas. ¿Alguien me puede decir si le parece una humillación a las víctimas decir que en estos últimos años el conflicto en el País Vasco ha perdido parte de su centralidad? Y está hablando de Cataluña, ¿eh? Algo esencial para el régimen a causa del alto el fuego y luego del abandono de la lucha por ETA, aunque todavía hay entre 400 y 500 presos encarcelados a cientos de millas de sus familias. Decir que hay entre 400... La única frase en la que se refiere directamente a los terroristas es: todavía hay entre 400 y 500 presos encarcelados a cientos de millas de sus familias. Sigue siendo un problema político trágico. ¿Esto es humillar a las víctimas? Esta es la declaración textual. Y ayer le preguntaron, claro, todo esto ha determinado el discurso en torno a Podemos. Ahora os podéis imaginar, ¿para qué queréis más? ¿Para qué queréis más gasolina? Todo el discurso en torno a Podemos. Le preguntaron también a Carolina Vescansa en la rueda de prensa. Bueno, yo creo que la aplicación de la normativa europea, de la aplicación española, significa la aplicación general para todos los presos en las mismas condiciones. Y todos sabemos que la ley de dispersión no es una ley de dispersión general, sino que es una ley de dispersión excepcional. En ese sentido, creo que no existen motivos, creemos que no existen motivos para seguir manteniendo las condiciones de excepcionalidad.
Insisto, la salida es tan sencilla como aplicar la normativa española y normativa europea en términos de derecho penitenciario. Hola, soy Cora. Y bueno, quería añadir que lo peor de todo también es que parece que la gente no se da cuenta de lo que va a pasar en los próximos días. Eso nos dice Cora a través del 627-002-002. Ahora mismo la cafetera Ley Mordaza ya es trending topic. Trending topic. Por lo menos para que quede manifiestamente público el mensaje de que la ciudadanía está en contra de la Ley Mordaza. En contra de la Ley Mordaza y de las limitaciones a la libertad de expresión. Porque, ojo, ¿es que acaso no es una anomalía, no es una excepcionalidad? Porque como tal se planteó la dispersión de presos, se planteó como una excepcionalidad por una situación excepcional, que era la que estaba ocurriendo en Euskadi, y para evitar precisamente que los presos entre ellos pudieran colaborar, pudieran articular redes de ayuda, los presos de terrorismo, es decir, para evitar que pudieran seguir desarrollando acciones terroristas, poniéndolas en marcha desde la cárcel, para eso se inventa la dispersión de presos. Con un grave añadido, que afecta a sus familiares que nada tienen que ver con los delitos de sus hijos, hermanos, primos, padres o los que sean. Se afecta a los familiares. Uno puede decir, como dice una parte del Partido Popular, como dice una parte de la derecha, que se atengan a las consecuencias. Pero es que se puede hacer pagar a los familiares por delitos cometidos por sus próximos. Eso se enmarca de alguna manera. Es que ha habido mucha gente que hemos estado, y me incluyo, en contra de la dispersión de presos desde el principio. Porque no era lo que provocaba, a pesar de que hay quien dice que eso contribuyó mucho a la lucha contra ETA, pero sin embargo el daño que provocaba en familias que nada tenían que ver con el terrorismo, en familiares que nada tenían que ver, era enorme. Y defender eso, defender el humanitarismo con los familiares, no es defender a ETA. Y el que crea que eso es defender a ETA es que vive en un planeta absolutamente alejado. Bueno, decir esto hoy tiene consecuencias, como las está teniendo para el partido político, ¿no? Para Podemos. Pero, ojo, es que hay muchos políticos, se ha pronunciado así Eduardo Madina, se ha pronunciado así, especialmente políticos del País Vasco. Es que se ha pronunciado así Borja Semper. Pues hay muchos políticos que están en contra de la dispersión de presos. Porque además en este momento que ETA ya no existe, en este momento que ETA ya no está actuando, tiene mucho menos sentido del que nunca ha tenido. Y lo único que se está haciendo es provocar que familiares tengan que desplazarse por todo el país para ir a visitar a un familiar. Que será lo que sea, que podéis decir que deba cumplir las condenas que deba cumplir. Porque nadie está juzgando eso, nadie está hablando de eso. De lo que se está hablando es de otra cosa. Es del derecho que tienen los familiares y es un derecho que les asiste. No es un derecho que se esté inventando aquí Fernando Berlín ni que se haya inventado nadie antes, ¿no? Pero cómo se introduce esto, se coloca en la agenda, ya está en las portadas de los periódicos, pues como podéis imaginar. En fin, esto, ya lo habéis seguido, pues ha tenido inmediatas consecuencias y ha provocado todo el debate al que estamos asistiendo, ¿no? Pues Fernando, yo casi nunca estoy de acuerdo con Pablo Casado, pero esta vez sí. Iglesias siempre se acuerda de los presos de ETA, pero nunca de las víctimas. De hecho, le mandaron una carta a una asociación de víctimas recriminándole muchos aspectos. Lo puedes buscar, es una asociación bastante grande. Pues fíjate que, claro, es que también con frecuencia se exige que se pronuncie públicamente. Tú te referías, no sé qué, no recuerdo qué términos has utilizado, ¿no? Pero que uno se manifieste públicamente con sensibilidad a favor de las víctimas. Es que yo creo que a nadie le puede caber ninguna duda sobre ese asunto. Aquí quienes verdaderamente han sufrido el conflicto terrorista, quienes verdaderamente han sufrido el terrorismo son las víctimas, que merecen no solamente todo el respeto, toda la compasión y desde luego toda la solidaridad de la ciudadanía española, porque además, no nos engañemos, el Estado tiene una responsabilidad porque la responsabilidad del Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y cuando no eran capaces de garantizar esa seguridad, es cuando el Estado tiene que comparecer posteriormente. De ahí se comprende la indemnización a las víctimas. Es decir, toda la ciudadanía tenemos una responsabilidad para que no se abandone, para que no se olvide lo que ha supuesto para las víctimas el terrorismo. Pero es una discusión que es paralela, que es una discusión radicalmente diferente. Es que a nadie se le ocurre, a nadie que yo conozca desde luego,
a nadie se le ocurre no sintonizar con ese sentimiento de las víctimas. Es que estaría bueno, por supuesto, estaría bueno. Pero una cosa no puede ser mezclada con la otra. Porque si hablar del problema de Euskadi desde una perspectiva analítica, y hablar de lo que ha supuesto ese conflicto, de cuánta derivada tenía patológica y cuánta, si queréis, patológica, criminal, y cuánta derivada tenía también política, porque había una reivindicación política que estaba relacionada con la independencia, digamos, con todo el proceso de adaptación a la democracia de una sociedad que no terminaba o de una parte de la sociedad que no terminaba de adecuarse a ese modelo, el último grupo terrorista en Europa. En fin, hay muchas cosas para las que analizar, ¿no? Lo que no puede decirse es, cada vez que se mencione eso, hay que hacer una referencia a lo que han sufrido las víctimas, porque lo que han sufrido las víctimas es evidente y merecen todo el reconocimiento y toda la solidaridad, y a nadie se le ocurriría decir lo contrario. Ahora bien, se puede hablar también de los otros asuntos, también se puede. Bueno, el periódico El País dice: el gobierno devolverá poder adquisitivo a los funcionarios. A meses de las elecciones plantea reintegrar pagas extras y días libres, dice el periódico El País, que lleva también otros temas. Estados Unidos anuncia un refuerzo de su presencia militar en el este de Europa, y también el ala crítica de Syriza, dice, se opone a las cesiones de Tsipras. Vamos a hablar de Grecia. Me gustaría que esta semana pudiéramos abordarlo, pero me gustaría que lo abordásemos desde una perspectiva, porque igualmente aquí se está instalando también un discurso oficial, que el discurso consiste en decir que han cedido a las peticiones de la Troika y que han engañado a su pueblo. Se sumó ayer Cándido Méndez, lo cual me ha resultado bastante sorprendente. El gobierno griego no ha informado bien a sus ciudadanos. Y el partido político que tiene la mayoría en este momento en Grecia no le dijo la verdad absoluta, le dijo una media verdad a sus ciudadanos. Que estamos en un escenario de soberanía compartida, no de soberanía absoluta. Es gracioso lo de los funcionarios porque ya lo dijeron, el PP lo dijo cuando les quitó la paga extra después de ganar las elecciones, que en 2015 devolverían lo que no pagaron. Yo creo, Fernando, que a estas alturas de la situación en España ya nadie está de acuerdo con ETA. Y no creo que sea necesario que cada 2x3 tengamos que estar diciendo que no estamos de acuerdo con ellos. Pero sin embargo, fíjate qué curioso que han conseguido desplazar la verdadera realidad de las personas de los medios de comunicación y de las portadas de los periódicos. Y tampoco nadie está hablando de la ley Mordaza. Fíjate tú qué curioso. Pues efectivamente, Celsius, eso es lo que está ocurriendo, que en cuanto reaparece sobre la mesa algún asunto de esta naturaleza, inmediatamente el Partido Popular consigue todas las portadas. No lo tienen muy difícil, no lo necesitan con el ABC, que hoy lleva en su portada a la reina doña Leticia y a doña Sofía en un homenaje de UNICEF España, y entonces por sus 44 años al lado de los niños desfavorecidos, dice el ABC, y se las ve a suegra y yerna en un abrazo muy cordial. Me lo has puesto muy difícil. La reina Leticia agradece la valiosísima, callada y utilísima labor desempeñada por su suegra en favor de los necesitados. Me lo has puesto muy difícil. Este mensaje tendría muchas lecturas, muchas, pero en fin. No seré yo quien entre, porque si me estoy quejando precisamente de que en los espacios de los medios de comunicación, con la que está cayendo en este planeta, nos dediquemos a noticias que son absolutamente banales,
no voy a dedicar más espacio que eso, que este pequeño comentario al asunto de Leticia y su suegra. El periódico El Mundo, en portada: Moncloa ofrece devolver días y la paga a los funcionarios. Plantea a los sindicatos reintegrarles antes de las elecciones los moscosos, el 75% de la extra suprimida, e incluso subirles el sueldo hasta un 1%, dice el periódico El Mundo. También el cisma de Syriza pone en riesgo el acuerdo de Grecia con Bruselas. Precisamente sobre el acuerdo de Grecia con Bruselas se pronunció Mariano Rajoy. Todo el mundo lo ve bastante atado, bastante cercano. Se observa una escenificación, una cierta teatralización, pero el propio Mariano Rajoy se mostró muy optimista sobre ese acuerdo, aunque ya introdujo ahí su cuña. Dejaron a España al borde del rescate. Dejaron a España con todos los desequilibrios económicos posibles. Mariano Rajoy se pronunció sobre Grecia, pero no se pronunció en ese momento, que estaba atacando al Partido Socialista, y ahora hablaremos de eso. Pero no, se pronunció sobre Grecia. Y porque se ha avanzado, porque Grecia ya ha presentado una propuesta en la que efectivamente da marcha atrás en muchas de las cosas que dijo en su día, y creo que es muy positivo que lo haya hecho. Grecia da marcha atrás en muchas de las cosas que dijo en su día. Fijaos, después de la primera gran crisis con Grecia, que esto empieza hace aproximadamente 5 años, pero después de la primera gran convulsión, sucedió con Grecia y con Portugal, los gobiernos se dieron cuenta de una cosa: comunicar a la ciudadanía sus verdaderas intenciones tenía consecuencias en la paz social, ¿no? Lo que se llamaba la paz social. Así que a partir de ese momento se llegó a un consenso. No importa lo que tú digas dentro de tu país, que yo ya diré lo que quiera fuera. Mientras mantengamos ese pacto, entonces que cada uno haga lo que quiera, pero las medidas llegamos a un acuerdo común, ¿no? Han perdido ambas partes. Han perdido por los dos lados. Mañana vamos a tener la oportunidad de hablarlo detenidamente y veremos a ver, porque desde luego lo que sabemos es que se ha subido el IVA, pero se ha subido el IVA a los hoteles, no a los productos básicos. Y en esto era donde había una verdadera línea roja, ¿no? Pero en todo caso, bueno, ya veremos a ver que un buen técnico, alguien independiente, nos explique, porque desde luego, si tenemos que creer al señor de la pizarra, o tenemos que creer lo que nos están diciendo los políticos de nuestro país sobre lo que ha ocurrido en Grecia, no vamos a tener la más remota idea de lo que verdaderamente ha ocurrido. Entre otras cosas porque se está haciendo una lectura en clave nacional para impedir el ascenso de Podemos. De la misma forma que Bruselas, sabiendo que en los países del sur de Europa puede tener consecuencias electorales y que hay unas elecciones muy cerca, jamás van a vender este acuerdo como una victoria del gobierno de Tsipras. Me diréis, bueno, es que puede que no sea una victoria del gobierno de Tsipras. Bueno, de momento Merkel, lo contaba Ibai en su cuenta de Twitter, Merkel ya ha dado un giro de 180 grados y ha aceptado que la deuda puede ser reestructurada. Esto hace un mes era impensable. Pero claro, Tsipras ha cedido mogollón, porque lo ha dicho mi cuñado. Y así, mientras nuestras fuentes sean nuestros primos y nuestros cuñados, pues entonces así vamos construyendo las cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que es verdad, antes escuchábamos un fragmento, sabéis que hubo un rifirrafe enorme, porque estamos ya en precampaña, y hubo un enorme rifirrafe en el Parlamento entre Mariano Rajoy y el Partido Socialista. Mariano Rajoy denunciaba la incoherencia del Partido Socialista, pactando, diciendo primero que no lo iba a hacer y pactando después con los populismos que llaman, con Podemos. Dejaron a España al borde del rescate. Dejaron a España con todos los desequilibrios económicos posibles. Dejaron a España en recesión. 17 de septiembre de 2014. No pienso pactar con populistas de los que hay en nuestro país. 12 de septiembre de 2014. Podemos es populismo. Señor Pedro Sánchez, esa es la credibilidad del partido al que usted representa en esta Cámara. Y a partir de ahí, ustedes no pueden pretender que nadie se los tome en serio, porque es absolutamente imposible. Ahora ponen al señor Sevilla a ver si arregla esto. Venga, buena. Sí, bueno, y a partir de ahí contestó también el Partido Socialista. Un presidente del gobierno tan radical como para ser capaz de mandar mensajes al móvil de un delincuente que entraba en la cárcel con cuentas en Suiza. Y eso es lo que ha hecho usted, señor Rajoy. Eso sí que es radical. Radical antisistema. Radical antisistema.
Buenos días, Fernando. Mira, iros a Google y buscáis acercamiento de presos, le metéis un filtro fecha desde 1996 hasta el 2000. Venga, hasta luego, gracias. Claro, esto que denuncia Nacho, en lo que tiene mucha razón, es que aquí el acercamiento de presos de ETA se ha estado utilizando con objetivos meramente políticos. Para llegar a acuerdos con la banda terrorista ETA se ha acercado se acercaron presos. Los acercó el Partido Socialista y los acercó el Partido Popular de Aznar. Los acercó. No solamente los acercó, sino que anunció que se podía ser flexible. Por tanto, cuidado con los mensajitos que enviáis, ¿no? Porque los primeros que tienen de lo que avergonzarse según ese marco que ellos están impulsando serían los propios del Partido Popular. Yo no sé esto cómo se concilia con el derecho humanitario, porque cuando uno dispersa a los presos, a quien está afectando principalmente es a sus familiares. E insisto, esto le podrá parecer bien o mal o medio pensionista. La cuestión no es una cuestión de derecho humanitario, no es de si nos parece bien o nos parece mal, ¿no? Hola Fernando, soy a la sombra. Ya nos hicieron arrepentirnos de lo que se pasó hace 4 años. No vayamos a volver a dejar que suceda lo mismo en unos pocos meses que quedan. Bueno, en la portada del diario.es, el acuerdo preliminar de Grecia con la Troika pone a prueba la unidad de Syriza, porque también hay voces internas discrepantes con que se esté llegando a acuerdos. Esto me hace mucha gracia, porque igualmente, sabéis que la prensa presentó al partido de Tsipras, a Syriza, como un partido antisistema que iba a doblegar a la Unión Europea o que la iba a romper directamente, que la podía dinamitar desde dentro, y que esa implosión era consecuencia de que estos señores no eran europeístas, que no tenían ninguna vocación de construcción, sino que lo único que querían era poner en solfa el sistema. Estaban hablando de Podemos también, pero lo decían de Tsipras y de Syriza. Si algo ha demostrado Grecia, si algo ha demostrado las negociaciones de las últimas semanas, es que eran de todo menos antisistema, porque son claramente europeístas convencidos, porque están negociando márgenes. No han dicho que van a romper con la Unión Europea. Es verdad que han dicho que el final de la negociación, si no hay acuerdo, puede ser ese. Pero digamos que es la posición maximalista de ambos. También lo ha dicho la Unión Europea, que puede romper con Grecia y que están preparados para hacer frente a una salida de Grecia. Pero si algo ha demostrado el gobierno de Tsipras es que eran europeístas, que creían en la moneda única y que están dispuestos a negociar. Más prosistema que eso no se me ocurre otra cosa. Por tanto, ojo con la forma en la que se les ha estado presentando durante todos estos meses, ¿no? Take a walk with me to where you wanna be. Take a walk in the park, but don't go after dark. What you wanna see, what you wanna be, what you wanna know. Bueno, y nos vamos a marchar, pero antes me dejáis también que repasemos la portada de Infolibre. Hoy la lista que está investigando Hacienda. Dice Infolibre, a ver si lo puedo ver. Se quita la publicidad. La lista que investiga Hacienda incluye nombres ligados al poder en Argentina. Francisco Macri, Vanessa Garimaldi, José Carlos Amil López, Pablo Medrano, Florencio Aldrey Iglesias son algunos de los nombres de personalidades argentinas que aparecen en el listado de la agencia tributaria que trata de determinar el destino de los 458 millones vinculados al caso Gürtel que no han tributado en España, dice la portada de Infolibre. Bueno, y como me estabais preguntando antes de que nos marchemos, estas son las portadas un poco de los periódicos, lo que nos va a deparar la actualidad. Sigue, la cafetera ley mordaza no, hashtag, almohadilla la cafetera ley mordaza no, sigue como trending topic, un día más, una mañana más, muchísimas gracias. Y muchas gracias, Ana Pastor, por ese mensaje tan cariñoso, tan sincero. Y te lo agradezco mucho, Ana. A Ana Pastor le tengo un afecto especial, porque la he conocido trabajando desde hace muchos años en la cadena SER. He trabajado para ella en el programa Punto de Fuga. Enormemente valiente, además, era Ana Pastor, porque yo hacía una sección que era bastante polémica. Ya os lo he contado aquí en el programa alguna vez. Yo hacía una sección que consistía en irrumpir telefónicamente en partidos políticos, en
yo llamaba en directo, desde el propio programa, ¿no? Marcaba el número y decía, buenos días, les estoy llamando desde un programa de la cadena SER, incluso en algunas ocasiones a empresas que también eran anunciantes de la SER, ¿no? Y entonces les ponía de manifiesto alguna discrepancia, por ejemplo, pues a la Embajada de Japón. La Embajada de Japón por la política de caza de ballenas. Y entonces llamaba, en fin, digamos, instando a que dejasen de cazar ballenas y que mientras tanto yo emprendería algún tipo de acción tipo Stop de Wallman o Stop de Sushi, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y Ana Pastor, que era la directora de ese programa, resistía los envites no solamente de aquellas empresas y aquellos políticos que llamaban enfadados por lo que ocurría, sino de la propia dirección de la emisora. Y, en fin, y es alguien a quien admiro mucho personalmente, mucho profesionalmente y desde hace muchos años. Ana, así que te agradezco muchísimo los mensajes tan cariñosos y que escuches este programa, te lo agradezco de verdad, de corazón. Hacen una pareja formidable, porque ayer cuando alguien me preguntaba, quiero hacer en esto además una aclaración, porque no lo he manifestado en Twitter, entre otras cosas porque luego no creo que no me gusta que se genere un debate en torno al debate. Sabéis que hubo una situación un tanto incómoda. Yo no la viví con tanta incomodidad, luego vi que provocó un enorme revuelo en la red, pero yo me sentí bastante bien amparado por Antonio García Ferreras, por el programa y porque ya conozco a Paco Maruenda y de sus exabruptos honestamente, tampoco me quitan el sueño. No es que le dedicase demasiado tiempo a pensarlo, pero es verdad que vi el debate que se generó después en Internet y alguien me reprochaba, me decía, oye, ¿cómo no le has dicho a Ferreras que saliera en tu defensa? Para empezar, Ferreras hizo algo que yo le agradecí profundamente, que es que me permitió contestarle. Porque en otras ocasiones me he encontrado en algún debate donde cortar el debate, cortar la discusión, supone que yo no pueda contestar. Eso no es lo que ocurrió. Yo, además, de Antonio García Ferreras, tengo una altísima consideración, no solamente profesional. Me parece, probablemente en este momento es el mejor periodista de este país, y no me cabe ninguna duda. Es alguien que ha sabido conciliar en un debate político, que es de una enorme complejidad. Estamos hablando de un debate que está siendo señalado, colocado sobre los focos en el gobierno, que es evidente que sufre unas impresionantes presiones, no hay más que leer los confidenciales. Y yo que conozco a Antonio García Ferreras, que sé que es capaz de aguantar esa presión y mucho más, pero ha conseguido hacer un debate bastante equilibrado, que para lo que es este país es un éxito que no tiene parangón, ¿no? Es un programa en el que están representadas la derecha, una derecha tipo Maruenda, pero en fin, es la derecha que tenemos. Quiero decir que tampoco le sorprende a nadie. Y gente de izquierdas y gente progresista, ¿no? Es decir, hace un reparto bastante equilibrado. No ha entrado nunca en el debate del corazón, en la banalidad, nunca ha estado pendiente de lo que le estuviera pasando a Belén Esteban. Quiero decir, es un debate de una solvencia bastante acreditada, ¿no? Y yo no me sentí desagusto, lo digo sinceramente, pero como me estáis preguntando y me habéis preguntado en Twitter y llevo estas 24 horas leyendo algunos mensajes, claro, me dice Vladimir, hombre, Fernando, no sé si llevaría yo bien que me llamara chulo Maruenda. Vamos a ver, una cosa es que yo no responda y otra que lo lleve bien. Quiero decir, yo lo que sí que creo, y esto lo he dicho muchas veces y lo he dicho de cara a las propias entrevistas que se hacen aquí en el programa, lo que sí que creo es que uno no necesita ser calificado para retratarse a sí mismo. Cuando Paco Maruenda habla, porque luego llegué aquí y María, mi chica, me decía, oye, Fernando, pero es que ¿cómo no le has contestado? Digo, porque aquí solo caben dos opciones. O dejar que uno se retrate, o levantarse de la mesa y montar la de Dios. Y no queremos eso. No queremos eso. No queremos un conflicto armado. Quiero decir, yo soy un tío pacifista, pero además soy pacifista por convicciones, pero además porque creo que uno queda retratado. Quiero decir, allí el que salió perfectamente retratado es Paco Maruenda. ¿Cómo se puede permitir a alguien llamar chulo, insultar con todo tipo de descalificativos, diciendo te tienes que ir al psiquiatra, no sé qué, no sé cuántos, etcétera? Yo cuando lo estaba oyendo, en realidad me estaba alegrando porque estaba diciendo, te estás retratando tú solo, si el que está cometiendo el error eres tú. Y luego exigir a los políticos, como se permitió exigir, respeto, educación, talante. Y decía, claro, porque lo que se le ha hecho a Rita Barberá, ¿cómo Rita Barberá va después demostrar fair play si ella ha sido insultada sistemáticamente? Y digo, pero señor Maruenda, si viene usted de hace 2 minutos, lanzar toda una serie de exabruptos y de insultos. Quiero decir que eso sucede, ¿no? En todo caso, las discrepancias existen, a veces pasan, a veces suceden, y yo, sinceramente, con todos mis no estoy, vamos, de hecho no salí en absoluto enfadado.
Yo no vi a Maruenda porque además lo que sí que es verdad es que tenía bastante prisa porque tenía que llegar pronto a casa, porque tenía que ir a por Fer, al cole, en fin, había una serie de cosas, vamos, al cole no, porque ya termina el cole, pero tenía que recogerlo, había quedado con los compas del cole. Bueno, había, digamos que yo no le dediqué mucho tiempo, de hecho me despedí formalmente en la mesa, le eché una sonrisa a Ferreras me devolvió una sonrisa muy cariñosa, yo insisto, yo con Antonio, es que es como, diría, es como mi padre, pero no le quiero tampoco despreciar en términos generacionales, es como un hermano, y lo digo literalmente, para lo bueno y para lo malo, es con quien he compartido desgracias, con quien he compartido la enfermedad, he ido al hospital el día que nació su hija y su hijo, quiero decir que yo con ellos tengo una relación estrechísima por vocación, luego la vida nos ha conducido a volver a trabajar y a coincidir con cierta frecuencia, pero quiero recordar que yo a Antonio García Ferreras le conozco desde hace 18 años, en los tiempos de la cadena SER. Él estuvo conmigo trabajando también en televisión, en Canal Satélite, y estuvo como copresentador en un programa en el que estaba yo dirigiendo. Y quiero decir que tengo amor duro y puro, ¿no? Y entonces me ofenden mucho las críticas que se le hacen porque creo que son bastante injustas para la fortaleza que está demostrando y los envites que está aguantando, ¿no? Así que solo tengo unas palabras y aprovecho y lo digo aquí porque me habéis preguntado y algunos me pedíais que lo explicase, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía, muchas gracias por compartir este espacio, por compartir este café, por compartir estas portadas de los periódicos. Nos vamos, pero volvemos mañana. 56 minutos emitiendo, no vamos a llegar a una hora, no todavía. Algún día lo haremos. Lo haremos cuando encontremos ayuda, cuando encontremos unos productores, cuando tengamos una sede en condiciones que pueda recibir visitas, todo eso, entonces ya hablaremos de emitir 1 hora o incluso 2 horas o 3 o 4 o 5. Gracias a todos. Adiós. Si estás escuchando esto, formas parte de un club muy exclusivo. Eres de una familia, La Resistencia, y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches allí donde estés, dentro de España o fuera. Adiós, hasta mañana. War behind me, it was surreal. The pain inside of our Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. To your will, and let my soul go free. And let my soul go free. And let my soul go free.